Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ponerle atención a Samu. Ahora sí, Samu, tienes la palabra. Gracias, qué amable. Estoy transmitiendo en dos lados. Podrían, como le habíamos hecho la vez pasada, fijar el de la proyección y ya yo hablo por acá. A No ver, a me ver. tiene que ver, no es necesario. Am, bueno, se supone esta clase la iba a dar con Diego, pero hace un rato en la tarde me comentó que por donde estaba no había internet. Entonces no sé si se pueda conectar y pues hay algunas cosas que si bien coincidíamos en que íbamos a hablar y demás, pues tenía cosas que eran como individuales y personales de él. Entonces yo voy a hacer como otra aproximación individual mía y tal vez en la presentación, por ejemplo, en esta va a ser un tanto distinto porque pues no lo abordamos de la misma manera o los mismos puntos. Pero aún así la idea es decirles que pues Diego también estuvo leyendo, informándose, investigando. Tuvimos una reunión, unas cuantas pláticas de qué es lo que teníamos pensado hablar para esta clase. Y bueno, voy a empezar. Justo la idea que quería hacer al inicio de la clase pues es pensar otra vez en la reconexión de después de vacaciones. Son varias semanitas. Justo como decía Adam, tal vez muchos ya no nos acordemos realmente qué es de lo que estamos hablando, qué es lo que estamos viendo o por qué esta carta es importante para nosotros en nuestra vida cristiana y también siendo ya llamados a Cristo. Y bueno, la carta de Santiago, uno podría decir que es un solo escrito para un solo pueblo, pero realmente no lo es así, no es así. Santiago es hermano de Jesús, es uno de los pilares de la iglesia judía, de la iglesia primitiva se le conocen, y es una carta escrita para el pueblo de Israel que estaba disperso por dos sucesos importantes, que es la división de Israel del norte y del sur, con 10 tribus en la parte del norte y en el sur la tribu de Benjamín y la otra tribu que no recuerdo cuál es. Este, y después la tribu del sur es dominada por Babilonia y se vuelven cautivos dentro de Babilonia. Entonces, am, surge una palabra bien interesante que se llama diáspora, que significa separación física de comunidades o pueblos que aún son basados en la identidad del pueblo original. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un pueblo sufre una dispersión, puede provocar de alguna manera que haya una pérdida de cultura o identidad. Pero a diferencia de ese tipo de expansiones, Israel no sufrió esta pérdida de identidad porque siempre se mantuvo presente pues en su fe judía, ¿no? En el judaísmo. Todas las 12 tribus pues al final tenían como figuras representativas de la religión, de sabios, tal vez alguno que otro, no sé, líder de alguna iglesia o bueno, sí, como líderes religiosos básicamente, ¿no? Entonces tenían ideas fundamentales de lo que es el judaísmo, de lo que es la creencia en el Señor, pero pues habían sido separados, ¿no? ¿Y por qué es importante esta carta? Bueno, justo hace un tiempo tuve una charla con mi pastor y con otras figuras de mi iglesia y hablábamos acerca de una de los mandatos que Jesús dio a sus discípulos, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y uno podría creer que eso es en tiempos de Jesús y post crucifixión y resurrección, pero realmente el plan de ir a hacer discípulos a todas las naciones empieza desde la dispersión del pueblo israelita a través de pues todo el globo, ¿no? Podemos ver que al final de lo que cuentan en el Antiguo Testamento y en este descanso de escritura por 400 años, ya sabíamos que existía comunidad judía en África, comunidad judía en Asia, en algunas partes de Europa, muy pocas partes de Europa que después se fueron uniendo con África, en lugares fríos, en lugares calientes.
O sea, esto quiere decir que realmente el plan de expansión del Evangelio o de las buenas noticias no es solamente un acto que se hizo por consecuencia de, sino más bien que ya era un plan que estaba desde antes, ¿no? Por lo mismo, la Carta de Santiago es muy importante porque está hablando a las iglesias que estaban, em, pues justo en esta diáspora y separados de su lugar nativo e insistía a esforzarse para mantenerse rectos en la fe, a pesar de las dificultades contextuales, ya sean geográficas, ya sean por cuestiones políticas, ya sea por falta de identidad o algo por el estilo. Bueno, Santiago se preocupó por esas personas, ¿no? Y veíamos también que en la carta algunas veces Santiago chocaba incluso con ideas antiguas del judaísmo justo porque no tenían el conocimiento que tenemos ahora nosotros, ¿no? Y aquí lo anotaba justo como es una alerta para reconocer la vivencia de la fe y no solo declararla. Porque justo a mí se me hacía como bien importante estudiar Santiago después de Gálatas, más que nada por la idea de Gálatas enseña a los nuevos creyentes, o sea, a los gentiles, para convertirse y tener una vida en rectitud y alineada con lo que es la idea de Jesucristo, pero Santiago le habla a los que ya tienen experiencia. Y experiencia entre comillas, realmente, ¿no? Porque nunca vamos a ser completamente experimentados como lo es Jesucristo. Ah, otra de las cosas bien importantes de Santiago es que es una carta que se relaciona completamente con el libro de Proverbios, que es uno de los libros de sabiduría dentro de la Biblia. Y en el estudio, a lo largo de ese estudio, pues voy a estar ocupando mucho Proverbios y muchos pasajes de ahí, porque Proverbios es la muestra de la sabiduría divina del Señor, pero Santiago es la carta que te enseña cómo vivirla. Y es una correlación bien necesaria porque necesitamos conocer las dos partes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver que siempre va a existir una relación de sabiduría divina que proviene del Señor, pero que ahora tenemos las posibilidades de aplicarla a nuestras vidas de manera íntima, no solo como es un libro que te enseña a hacer tal cosa para producir B, sino más bien para realmente tenerlo en tus entrañas incluso, ¿no? En la forma en que hablas, en la forma en que actúas, de manera incluso inconsciente, ¿no? La carta es un llamado justo a poder vivir nuestra fe, ¿no? Y tal vez puede llegar a chocar para muchos de nosotros que Santiago diga en el capítulo 2 que la fe sin obras es fe muerta, porque estamos viniendo de una carta de Pablo que dice que por las obras no vas a ser salvo, pero no es que sea una contradicción en sí, más bien es pensar que si uno ya es salvo y ya es reconocido como hijo de Dios, nuestras actitudes no pueden ser las mismas que teníamos en nuestra vida anterior, en nuestra antigua carne, vaya. Es por eso que se habla acerca del fruto del Espíritu en Gálatas, que Pablo es tan insistente con decir que crucifiquemos a nuestro viejo hombre en la cruz junto con Cristo para que Él pueda redimir nuestra naturaleza, ¿no? Pero Santiago también habla de que en el momento en que ya somos resucitados en esta nueva carne, ahora lo que necesitamos es realmente mostrar que estamos viviendo en base a Cristo, ¿no? Justo el libro de la Carta de Santiago empieza pues con algo bien importante, ¿no? Pero voy a leer primero todo el capítulo para después irlo como desmenuzando de poco en poco. Santiago 3 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán. Por fuertes que sean los vientos, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque.
De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca, sin duda. Hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas y una vid higos? No, no, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, porque es amable y dispuesta a ceder entre los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Este capítulo creo que es justo el parteaguas para que podamos entender un poco mejor cuál es nuestra posición ahora como creyentes y santos escogidos por el Señor. Pero empieza desde el punto de, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Diego mencionaba que este versículo no lo confronta como alguien que quiere saber más, sino como alguien que habla, que opina, que influye y que incluso eso sucede sin pararse en un púlpito, ¿no? Eh, Creo que coincido bastante con esta idea que Diego quería transmitir. Al final, tenemos voz en cualquier situación, en cualquier circunstancia, tenemos voz y posibilidad de compartir nuestras opiniones, pero ¿qué tanto de lo que sabemos y de lo que podemos expresar es realmente un bálsamo para las heridas de las personas? ¿Qué realmente es este manantial de agua dulce, ¿no? ¿Qué es ese fruto o qué es ese disfrute para las personas también, ¿no? ¿Por qué dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros? No lo dice porque enseñar sea algo malo realmente. En realidad, incluso en el Antiguo Testamento sabemos que muchos maestros pues tenían cierta presencia en la sociedad, ¿no? Era de prestigio poder enseñar, incluso que a Jesús se le nombrara maestro, también era una clase de prestigio, y era un nombre por encima de muchos otros nombres, ¿no? Ese nombre de rabí. Y justo el tema no es como tal la enseñanza, sino más bien hablar de ciertos temas con sabiduría errónea, porque eso provocaría que seamos piedra de tropiezo para las personas. Entonces, ah, la carta invita a que antes de hablar estemos viviendo lo que estamos queriendo hablar o lo que estamos pensando, vaya, que no tengamos a esta acción automática de simplemente corregir, cuestionar y criticar a las personas, creyéndonos maestros por encima de, porque ese privilegio, el único que lo tiene es Jesús, y más bien detenernos para poder conocer nuestras propias acciones y vivir de acuerdo a lo que realmente Jesucristo quiere que vivamos, ¿no? Diego lo anotaba aquí como que no habla de una condenación eterna automática, sino más bien de una rendición de cuentas. Y sí, si se ponen a pensar, Dios en el momento en que estemos en su presencia, va a poner como una especie de lista y te va a empezar a decir una por una las cosas que hiciste en la vida.
Y si bien eso automáticamente no te hace que te vayas al infierno, pues por algo Dios va a poner en papel y te lo va a decir y va a pedir cuentas acerca de las cosas que hiciste en la vida, ¿no? O sea, te va a poner como una especie de abanico y te va a decir, ¿por qué en esta oportunidad que tú tuviste de enseñarle la palabra a alguien, lo que hiciste más bien fue despreciarlo? Y te va a decir como detalles específicos de la situación, el día y la hora, porque Dios es perfecto y completamente omnisciente. Así que ese es más bien como el cuestionamiento de esta parte, ¿no? De el capítulo. No nos hagamos maestros de todos si nosotros mismos no estamos viviendo como realmente Jesucristo quiere que vivamos. Y si tenemos la oportunidad de enseñar a las personas, pues que realmente también nos hagamos conscientes y critiquemos, vaya, la crítica no es mala, pero sí un cuestionamiento íntimo, ¿no? De las personas que tenemos la oportunidad de enseñar. Aquí hay muchas personas que son maestros de niños, somos maestros de niños, ¿no? Que tenemos el privilegio de, pero también otros que tenemos la oportunidad de ser maestros de adolescentes y sabemos que cada una de las edades tiene etapas y dificultades distintas y variadas, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ser esa luz que Jesucristo nos pide que seamos para esas generaciones, esas edades, si nosotros no tenemos una conciencia de qué es lo que estamos viviendo en nuestras vidas también, ¿no? Ahí la carta invita a una transparencia importante y más que nada porque somos el rostro para que muchas personas se acerquen a Cristo, ¿no? Y si el rostro que ven en primera instancia es de juicio, de rencor, de odio, de malas palabras, de chismes, pues ¿qué más van a pensar acerca de toda la comunidad, ¿no? Así que justo esa es la invitación que está haciendo Santiago. Am, Imagínense también que se lo está mandando a las iglesias que ya tenían experiencia, entre comillas, en el mundo del judaísmo y en el conocimiento religioso, y aún así se los está escribiendo, porque no hay nadie que esté completamente libre de no ejercer su privilegio como maestro, pero aún así no vivir de acuerdo a las cosas que Jesucristo nos manda, ¿no? Am, Quiero leer, o bueno, no sé si alguien me puede ayudar, por favor, a leer Proverbios 1:3. El de para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así es, sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora, alguien, bueno, tú igual que a mí, ya que estás en Proverbios 1, ¿puedes leer Proverbios 1:7? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, y ya por último, Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Sí. Muchas gracias. Este, justo algo que me gustaría como recalcar para que todos tengamos esta oportunidad de lectura. A mí todavía me hace mucha falta como leer Proverbios en general, pero justo Proverbios 1, todo el capítulo 1, habla acerca de la forma en la que uno puede conocer y entender la sabiduría. Y justo Proverbios 1:7 habla del punto principal que nosotros debemos de entender como sabiduría, que es el temor al Señor. Y a veces puede ser medio ambiguo, pero si nos involucramos más en la búsqueda de la fe, de la verdadera construcción cristiana, pues podemos darnos cuenta que el temor al Señor es más bien un amor completamente inundado, ¿no? Y completamente entregado a lo que sabemos y conocemos de Él, que conocemos gracias a que tenemos la Biblia, ¿no? Y tenemos tantas cartas, tantos libros de personas que conocieron a Dios y a Jesús en distintas formas y que nosotros podemos saber que ahora mismo
son reales y que pueden volver a suceder, ¿no? Y que no solo pueden, sino que van a volver a suceder. Entonces, la sabiduría que viene del temor del Señor no es que tanto aprendas teológicamente, no es qué tanto puedas leer de la Biblia, sino más bien qué tanto de eso estás realmente viviendo y qué tanto de eso realmente estás formando como tu núcleo. Sí, como tu núcleo de vida realmente, qué es lo que se está llenando, ¿no? Si se está llenando realmente con las enseñanzas que Jesucristo ha marcado en la Biblia y que podemos repetirlas o realmente vivirlas como propias, o si simplemente la Biblia es un libro más que tiene historias fascinantes o que a veces puede parecer como magia, ¿no? Santiago es muy claro con esta invitación de poder ser más personales y pues justo pasando a la siguiente diapositiva, lo que un poco poníamos, o ponía más bien Diego acerca de las conclusiones de esta primera parte, acerca de la advertencia a los maestros, pues dice que Santiago muestra que la verdadera autoridad espiritual no está en hablar mucho, sino en vivir con coherencia. Enseñar sin sabiduría aplicada no solo es inútil, sino peligroso, porque guía a otros desde una boca que no ha sido rendida a Dios. El liderazgo, aún en jóvenes, no se demuestra con palabras, sino con ejemplos. Santiago recalca que la sabiduría se muestra en la conducta y mansedumbre y no en la autoridad verbal ni estatus. Y algo muy personal que yo he sentido es que a mí me cuesta como abrir mi corazón hacia líderes que no son abiertos ellos de corazón. A veces nos queremos, justo como llegaba a escribir Diego al inicio de su parte, nos queremos parar frente a un púlpito y mostrar un rostro, una identidad que realmente no nos corresponde, y eso provoca que muchos realmente no puedan conectar con la enseñanza o con las personas que son como autoridad o líderes. Y yo sé que realmente Dios trabaja con todo tipo de personalidades, es incluso creativo en ese aspecto, pero yo sí podría invitar a que seamos como realmente transparentes, ¿no? Que nuestras conductas puedan ser ah, rendidas ante el Señor, ante su infinita bondad, su gracia y la misericordia que solo Él puede otorgar. Y con eso veremos un fruto y un crecimiento espiritual, pues, más abundante incluso, ¿no? Como realmente ver el perfil de Jesucristo en nuestras vidas se basa en la completa rendición de cuentas, en la transparencia acerca de nuestros actos, en mansedumbre, en tranquilidad, en amabilidad, en palabras de ánimo, en amar realmente al prójimo, a las personas que lo necesitan, en extender la mano. Eso yo creo que es lo que hace un buen líder, ¿no? Es por eso que veíamos a Isaías, a Nehemías, por ejemplo, eh, a David, que eran estas figuras de autoridad en el Antiguo Testamento, que lo que pasaba con ellos es que vivían con bondad y amor al Señor y tenían este verdadero momento de rendición de cuentas, ¿no? Como David, que al final de sus días se siguió mencionando o hablando de él como alguien que era conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores que están marcados en la Biblia, ¿no? Y en los libros de Reyes, en los Salmos, podemos entender que David, al momento de sincerarse, de ser transparente con el Señor, al tener mansedumbre y no basarse en su estatus ni autoridad verbal, sino más bien en la forma en que él amaba a Dios y en su temor a él, pues podemos ver a un rey sabio, a uno de los mejores reyes que pudo tener Israel y tal vez incluso a uno de los mejores gobernantes que pudo existir en la tierra, ¿no? Pero solo porque se basó en su temor al Señor. Y justo yendo más bien a la siguiente parte, que es el poder destructivo de la lengua, que es específicamente Santiago 3 5 y 6 los voy a leer. Am,
De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las puertas del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Bueno, ¿alguien podría ayudarme a buscar Proverbios 18:21, por favor? Yo lo tengo. Dice, ah, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ok, muchas gracias. Y justo, no sé si ven una especie de relación con Santiago 3, 5 y 6. Si nos damos cuenta, está hablando acerca de las posibles preocupaciones, cuidados, alertas que podemos tener acerca de la lengua, ¿no? Y Santiago es muy preciso también con las imágenes o con los visuales que necesitamos tener acerca de la lengua, ¿no? Como el freno del caballo, que es algo pequeño que puede controlar algo grande, el timón del barco que dirige el rumbo, fuego que puede destruir rápidamente y el veneno que mata en silencio, ¿no? Esto nos lleva a que la lengua revela el corazón y puede o construir comunidad o destruirla completamente, ¿no? Y no hablamos acerca de la lengua física específicamente. Puede llegarse a entender de esa forma por algunas traducciones, pero la palabra en griego es glosa, que es una palabra que habla acerca más bien de la lengua en cuanto a idioma. Es la parte fundamental de la advertencia, ¿no? No es como que el órgano, esta parte física del cuerpo sea lo peligroso de la advertencia, sino más bien del lenguaje y de la forma en la que se usa. Porque eso puede provocar un mayor sentido si pensamos que las palabras que llegan a lastimar a las personas son más bien formadas por eh, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos a las personas, nuestra manera de chismear, incluso, ¿no? De hablar por detrás de esas personas y no tanto por un movimiento físico. Santiago 3:9 dice justo con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Y esa es un versículo que se me hace bien fuerte, ¿no? Como con la misma lengua que llegamos a insultar, a maldecir, a hablar mal de una persona, es con la misma que de pronto, por ejemplo, un domingo en la alabanza estamos cantando alabanzas y canciones de adoración al Señor y nuestro Padre, pero después se nos olvida que con ese mismo idioma y con el privilegio que tenemos, volvemos a hablar mal acerca de una persona que está hecha al final a la imagen de Dios, ¿no? Que es, si pudiéramos entender que cada rostro es una pequeña muestra de ese amor tan grande que el Padre tiene por nosotros, tal vez podríamos pensar un poco antes de hablar acerca de alguien, ¿no? Y yo me he visto pues sometido en muchas situaciones en las que tal vez pensaría que no estoy hablando mal de una persona, porque lo vuelvo a repetir, la crítica no es mala en sí, sino más bien la forma en la que lo haces y cómo lo externas, porque la crítica pues nace del cuestionamiento, ¿no? Y Dios invita a un cuestionamiento, pero si esa crítica lastima el corazón de la persona o de las otras personas o de uno mismo, pues creo que eso es más bien una incoherencia, ¿no? Que de esas que denuncia Santiago, bendecir a Dios y maldecir al prójimo con la misma boca, expulsar agua salada y agua dulce del mismo lugar, es incluso imposible, ¿no? Entonces, justo hay también muchos versículos en Proverbios que habla acerca del cuidado que debemos de tener, acerca de el idioma, del lenguaje que tenemos, y uno de ellos es Proverbios 15:4. ¿Alguien me puede ayudar a buscarlo, por favor?
Y alguien más, Proverbios 13:3, por favor. Yo Yo tengo tengo el 11. Proverbios 15, Ah, 4. Sí. bueno, si quieres 15 y tú. 4. Ajá, primero el 15:4, ¿quién lo tiene? Las palabras suaves son como un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Gracias. Antes de seguir con el siguiente pasaje, ¿puedes repetir ese inicio del versículo, por favor? Las palabras suaves son un árbol de vida. Gracias. Creo que si bien Proverbios es un libro de sabiduría, podemos darnos cuenta que realmente usa mucho el recurso literario que es la poesía para hablar acerca de la bendición y el gran regalo que puede ser también el lenguaje. Con nuestras palabras podemos dar o se puede provocar un árbol de vida, ¿no? Y eso es lo que al final Jesús hacía y el propósito por el cual llegó aquí. Denunciaba la injusticia, claro, pero su propósito principal fue crear una comunidad de amor que vea por el prójimo, que hable con palabras que sean suaves, que provoquen un árbol de vida y que realmente fuera una acción verdadera por parte de sus seguidores, ¿no? Y otra vez llego al punto en el que yo les decía que yo no podía confiar como en un líder que no fuera transparente, ¿no? Jesús fue el ejemplo perfecto de un líder transparente que hablaba acerca del amor, pero reproducía el amor, ¿no? Él era el amor mismo. Y de pronto pensar que Proverbios fue antes del Nuevo Testamento y en realidad Jesús ya conocía todas esas cosas, ¿no? Y las replicaba y las hacía y hablaba y generaba vida y eran palabras suaves, pues creo que eso es lo que a mí en lo personal me provoca esta atracción hacia Jesús más fuerte que en otras circunstancias, porque puedo entender entonces que el liderazgo sí puede ser basado en amor, ¿no? Y que las palabras eh, pueden ser estas cosas suaves, ¿no? Que limpian las heridas de las personas. Hay un escritor que no es cristiano, pero tiene una frase en uno de sus libros que dice algo así como, las palabras, dependiendo de la tonalidad en la que las digas, pueden ser o insultos, o pueden ser palabras graciosas, o pueden ser palabras de aliento, ¿no? Y de pronto empieza a decir mucho la palabra escorbuto, que escorbuto es el término para referirse a las enfermedades que les daban a los marineros, ¿no? Y si te pones a pensar, bueno, realmente no es nada, ¿no? Es como un término científico, vaya. Pero empezó a ocupar, el personaje dentro del libro empezó a ocupar esa palabra para insultar a alguien. Y eso provocaba en sí que el lenguaje, que el idioma, que la forma en la que ocupaba su lengua fuera más bien como una especie de maldición hacia las personas. Y justo el libro trata acerca de esta construcción del personaje principal cambiando toda esta ideología que tiene de el hablar mal, el ocupar mal su lenguaje, a poder producir una relación de amor con su familia, ¿no? Y que podemos entender o podemos reconocer que pues en realidad ese es el principio del que también habla Jesús, ¿no? En todas las partes que están escritas en la Biblia, porque sabemos que todo es inspiración de Dios, ¿no? Y bueno, alguien que tenga Proverbios 13:3, por favor. Yo. Dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Gracias. Creo que justo aún me falta mucho estudiar ese pasaje, no lo he leído en su significado etimológico, pero creo que nos los podríamos quedar un poquillo como de alerta a todos para pensar a qué se refiere con calamidad, ¿no? Acerca de la boca. Pero a primera instancia parece más bien como hablar acerca de la prudencia, de qué tanto hablas en general, ¿no? Y creo que esa es una invitación bien necesaria para las personas
Yo nunca he sido de las personas que hablan y de pronto se arrepienten de lo que dijeron porque pues en realidad siempre he sido como un poco más reservado, pero sí conozco personas que se les suelta la boca y no pueden dejar de hablar y de pronto ya dijeron algo que realmente no querían decir, pero por la emoción del momento dijeron eso y pues provoca heridas, ¿no? Provoca desconfianza de cierta manera. Entonces creo que esa invitación pues sí es necesaria, ¿no? Antes de provocar calamidades, pues mejor hay veces en las que es más sensato cerrar un poco la boca, aunque se escuche medio grosero, cerrar un poco la boca y escuchar, no reproducir y reproducir palabras, ¿no? Bueno, pasamos a lo siguiente que es obras como evidencia del corazón. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Proverbios 21:3. ¿Alguien me puede ayudar a buscar Proverbios 21:3, por favor? Yo, 21:3, ¿verdad? Sí, por favor. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Gracias. Este, bueno, sí, las cosas que notaba aquí es que el justo se conoce por su conducta y el necio se delata por sus actos. Santiago 13, como en esta relación con Proverbios 21:3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues aquí es donde uno puede ver realmente la conexión que tiene Santiago con Pablo al escribir a los Gálatas, de, pues en realidad de nada nos sirve hacer el ejercicio de los sacrificios y de la ley perfecta si realmente no tenemos amor en las cosas que estamos haciendo, ¿no? Es en Gálatas, en Corintios, más en Corintios donde vemos esta parte de qué me sirve hablar en lenguas espirituales, tener sabiduría perfecta si no estoy amando a las personas, ¿no? Si no ejerzo el amor de Dios. Entonces aquí es esa misma advertencia o ese mismo vistazo de realidad que dice Santiago, basándose también en Proverbios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Mansedumbre sabemos que es más bien paz, saberse guiar por alguien y ese alguien es Jesucristo, ¿no? En una de las observaciones que yo te hacía acerca de estos pasajes es que Proverbios nos enseña a vivir pues en sabiduría, pero Santiago expande este conocimiento y nos enseña a vivir como alguien que teme al Señor a la luz de Cristo. ¿Ok? Y es como lo que les decía al inicio, Santiago y lo que escribió es ponernos en nuestras manos una forma en la que nosotros podemos conocer a Jesucristo y la sabiduría de lo alto y poderla experimentar realmente, ¿no? Y que no solo la podemos tener en las manos, sino que podamos reproducirla en nuestras vidas. Proverbios 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Que es importante recalcar de aquí que no va a haber semilla plantada si nosotros mismos no estamos viviendo en esa paz de la que habla Santiago. De nada nos sirve ser maestros de las personas, en este caso ser maestros que enseñen la Biblia, si en nuestras vidas no estamos viviendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero hacer hincapié a que paz no significa que no vayamos a tener sufrimiento, pero que Jesucristo dentro de todo el sufrimiento y todas las circunstancias de nuestra vida, pues va a provocar paz en el momento en que cedemos nuestro corazón y nuestras vivencias ante Él. Y en ese momento es cuando las semillas de la paz
brotan y se esparce, porque es como cuando alguien riega las semillas en el campo y empiezan a caer en buena tierra. Si la buena tierra es sinónimo de paz, entonces todas las semillas que se están aventando van a producir paz en esa misma idea. Y eso va a ser algo que se va a empezar a esparcir. Así como el pueblo israelí, que son las 12 tribus a las que Santiago les envía esta carta, eh, produjeron pues paz en cuanto a su conocimiento de lo que les estaba mandando Santiago. Bueno, esta idea de ir a ser discípulos en todas las naciones es ese punto, ¿no? Vivir, conocer la paz de Jesucristo y después reproducirla. Es una invitación específica a que en cualquier cosa que hagamos, a cualquier lugar donde vayamos, sembremos paz para que esa semilla se plante en el corazón de las personas. Y sabemos que si es voluntad del Señor, esa semilla va a florecer y va a producir otras semillas y se va a impregnar en la vida de las personas. Pero nuestro deber es amar en esta sabiduría de lo alto que podemos ver en, en toda la Biblia, ¿no? En todo lo que Jesús mostró y es en estos textos tan increíbles, pues creo que tenemos como la evidencia, la guía perfecta de cómo es realmente vivir en ese amor, ¿no? Y creo que esa es la invitación que más me llama al terminar de leer este capítulo de Santiago, ¿no? Y que vamos a ver más adelante en los demás capítulos que pues es algo que siempre va a estar regresando, ¿no? El producir la paz que uno vive con el Señor para que esa producción de paz pueda manifestarse en las personas que nos rodean. Y pues ya, eso es todo. Muy bien, Sam. Estuvo muy padre, la verdad. Creo que ya nos hacía falta como otra vez regresar como a aprender, ¿no? Porque no sé si les pasa que en las vacaciones es como de, sí lo intentas y oras y lees, pero a veces cuesta más trabajo, ¿no? Y cuando estamos ya como amigos, pues incluso te obligas a querer hacerlo, ¿no? Entonces, estuvo muy, muy interesante lo que ahorita nos dijiste que, o sea, yo no sabía eso de que Santiago tiene mucho que ver con proverbios, ¿no? O sea, eso sí se me hizo súper, súper interesante y que es muy cierto, o sea, que a veces, no sé, los que ya creo que casi todos estamos como en un, oye, estudiamos tal vez algunos, de que una licenciatura en la universidad o cosas así. Y a veces leemos muchas cosas, hacemos mucha tarea, hacemos muchas cosas, pero ya cuando lo ponemos en práctica es cuando realmente te das cuenta de lo que sabes y lo que eres capaz de hacer y que es lo que aprendes, ¿no? Porque un libro te puede decir muchas cosas, pero ya la práctica es muy diferente, ¿no? Y justo es así como con este libro, ¿no? Que Proverbios, pues como dijo Samu, nos da todo el contexto de qué es la sabiduría y de cómo se aplica y de qué sí y qué no, pero ya Santiago lo recalca un poco más, ¿no? Y nos dice cómo vivirlo realmente, lo que tenemos que hacer. Y a mí me impresiona mucho de que cómo es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, pero son cosas que vivimos día con día, ¿no? O sea que Dios lo tenía súper bien pensado para poder instruirnos con esto y pues siento que yo me quedo con eso, ¿no? Lo sorprendente que es que el Antiguo Testamento, que es Proverbios, y el Nuevo Testamento, que es Antiguo, se relacionan demasiado y que los podemos llevar a práctica este comienzo de año que obviamente sabemos que en Cristo, pues el inicio de un año así, pues no es como de volver
a una nueva vida, sino pues ya la aportamos, pero, pero que nuestro propósito pues sea esto, tener mucho cuidado. Y creo que ya lo habíamos visto, pero como que Dios nos está recalcando mucho de tener cuidado con lo que hablamos, con cómo enseñamos, con cómo no solo es aprender y aprender y querer saber más y más, sino que realmente es, pues, buscar a Dios y que Él viva en nosotros, ¿no? Y que sea una enseñanza, como dice Samu, algo que estemos viviendo, algo que sea realmente sincero y que podamos demostrar ese amor por Dios, ¿no? Bueno, no sé, Ana, si quiera decir, o alguien más que quiera recalcar algo más, pero pues a mí me impresionó mucho eso. Y gracias, Samu, por decirnos, porque hay cosas que no sabíamos. Entonces, no sé, Ana. Sí, la verdad, cuando yo leí el capítulo, la verdad yo sí me sentí muy confrontada por Dios, porque algo que me gustó mucho lo que dijo Samuel es que muchas veces hablamos por emoción o por impulso, ¿no? Como que a veces, a mí me pasa que yo cuando me enojo, y así es la que me enojo, o sea, pero mucho, sí llego a decir cosas como que por impulso, ¿no? Y antes me pasaba pues más. Y yo siempre le pedí a Dios como que ayúdame a tener dominio propio de mi lengua, porque a veces digo cosas de las que después ya me arrepentí, ¿no? O a veces, como decía, ¿no? El proverbio que Samu nos decía, ¿no? Que hay palabras, ¿no? Dice que la palabra es como, ¿cómo era? Retener tu lengua, sana tu alma, pero el que habla mucho, hay, ¿cómo decía? Ay, no me acuerdo, pero así iba la idea, ¿no? Y sí es Sí, cierto, ¿no? creo que Porque Brenda, cuando, a ver, ¿cómo? creo que Brenda tiene Ah, el pasaje específico. A ver. a ver, Jime. Ah, no, yo quería hablar. Ah, perdón. Bueno, Samu, ayúdale. El que calle el oído. Dale, Anita, Ahorita dale. hablas, Jimarito. Sí, a ver, termino y ya, que siga Jime. Pero sí es cierto, o sea, muchas veces cuando hablamos como que rápido o por impulso terminamos como que dañando a la gente o incluso metiéndonos en más problemas, ¿no? Como con nuestros papás. A mí me pasaba mucho que yo sí era, o sea, de niña sí era bien terca, de que era como, o sea, a mí no me gusta que me regañen, a mí no me gusta que me callen, no, y yo siempre era de llevarle la contraria a mi mamá. Conforme he crecido, he aprendido que es mejor quedarme callada, aunque yo creo que tengo la razón y aunque yo pueda justificarme, es mejor quedarme callada para mantener la paz, ¿no? En la casa. Y también algo que es muy cierto que sí. Pero algo que también me gustó mucho que Samu puso, o no sé si fue Diego quien de los dos lo puso, pero decía, la verdadera autoridad espiritual no está en hablar mucho, sino en vivir con coherencia. Y yo ahorita que estaba pensando en lo que Samu dijo, ¿no? Que muchos hemos trabajado con niños, yo también he trabajado con niños y me acuerdo que la primera vez que yo iba a dar clase yo estaba muy nerviosa porque yo, o sea, no había tenido como que esa experiencia de darle una clase a los niños y no sabía qué decirles, cómo hablar con ellos, cómo hacer que me prestaban atención. Y una de las maestras que ya pues tiene muchos años enseñando en nuestra iglesia, me acuerdo que ya se me acercó y me dijo que si necesitaba ayuda. Y yo, o sea, bien desesperada, yo le dije, es que no sé cómo hacer que los niños me hagan caso. Le dije. Y es que a veces hablan mucho y me da miedo porque no sé cómo hacerles. Y hasta la fecha yo me acuerdo mucho de lo que ella me dijo, que fue, preocúpate tú por que los niños vean en ti a Cristo, porque si los niños ven en ti a Cristo, ellos te van a escuchar, porque ellos van a ver la autoridad que Dios te está dando. Entonces ella me decía, tú enfócate en eso, preocúpate más por que tu vida refleje realmente a Cristo, ¿no? Y es lo que decía, ¿no? O sea, más que hablar mucho es que nuestra vida
pueda reflejar a Cristo, porque así es como realmente vamos a tener autoridad en el área en donde Dios nos haya puesto a servir. Y pues sí, la verdad me gustó mucho y está muy confrontante y también lo que Samu decía de lo de los proverbios, pues no me había dado como que cuenta de lo tanto que tiene que ver, pero muchas gracias, Samu. De verdad que cada vez que tú das una clase siempre como que conocemos cosas más teológicas, no sé cómo decirlas, pero Sí. gracias, Samu. Ahora sí, Jimmy. Un maestro. No, No bueno, digas que voy a tener que rendir cuentas. No. Nos va a no, por tener que dar todos los de aquí, ejemplo. ¿eh? Por todos. Y además, ya te vamos a decir el maestro Samu. Maestro Samo, ¿puedo hablar? Este, mm, ay, espere. Este, mm, ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Pues es que, mira que antes de entrar a la clase, ay, sí, yo me enojé. Me enojé y justamente estaba como que platicando esto con Dios, ¿no? Porque, bueno, más bien me hicieron enojar. Muy pocas veces yo llego como a ese punto de enojarme. La verdad es que no, ay, como que a mí ya me vale, ¿no? Sí, de, ay, sí, ya la gente hace cosas. Pero, pero ahorita sí me enojé. Y vinieron varios, varias emociones a mi mente, ¿no? Pero entre todo eso me controlé. O sea, me controlé, dije no vale la pena. Y justamente esto del dominio propio, ¿no? Yo así de Dios, me estoy enojando y quiero hacer esto, pero tampoco, pues tampoco, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo vale. Este, mm, o sea, pone en mí un poco más de diligencia y más de inteligencia para no sobrellevar esto de una manera, pues no adulta, ¿no? Y bueno, me confrontaste ya ahorita con lo que estamos viendo. Pero al mismo tiempo me recuerda algo que ayer estaba escuchando en un devocional, que justamente trataba sobre hacernos cargo de nuestras consecuencias, ¿no? Entonces muchas veces, am, como dice Anita, ella llega a hablar, ella se llega a enojar, es cierto. A veces llegamos a explotar y a decir cosas hirientes, ¿no? Porque a veces puede salir de nuestra boca eso. Que aunque no lo quieres decir en el momento te dejas llevar por emociones, que debe de caber un poco más de prudencia y dominio propio en nuestra lengua, pero a veces pasa, ¿no? Y cuando pasa, que podamos ser responsables de lo que de nuestra boca sale, que sepamos también ser diligentes en las consecuencias que puede llevar una respuesta de ese modo, ¿no? Y llevar pues sí, esa carga. Si en una ocasión llegas a responder incorrecto, pues sabes qué, si te respondí mal, perdóname, no lo quise hacer y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero también aceptar como esas responsabilidades y las consecuencias que conllevan nuestras acciones hace que también crezcamos en Dios, porque entonces te confrontas con Él y ahora no es necesario, pues ya estando tan grandes, ¿no? Que un varazo, sino que tú solo te confrontas contra tu espejo, ¿no? Y con el espejo, obviamente, también de Cristo, porque te reflejas en Él y es como de, "Uy, creo que no actué como Él debería de actuar o como Él quería que yo actuara, ¿no?" Entonces, es la forma en la que podemos ir creciendo como, pues, como adultos, este, y pues ya no estoy enojada, ya, todo está bien. Digo, desde el principio yo lo entregué así, ¿no? De que este coraje y este enojo. Pero finalmente vino a nuevamente corroborar lo que Dios ya había hablado en mí. Muchas gracias, amo. Muchas gracias, maestro. Muy bien, Jimé. Qué bueno que Dios te enseñó la lección. Pero bueno, qué padre que podamos regresar aquí y poder, bueno, como dice Jimé, ¿no? Que en nuestro día tal vez aprendimos esta lección y tuvimos que analizar muchas cosas que nosotros
dijimos o hemos dicho en estos días, hoy hemos pensado incluso, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos también, con cómo demostramos a Cristo, ¿no? Porque yo he escuchado que a veces hay personas que dicen de que ser cristiano y ser como tú, pues no, ¿verdad? Está, ¿para qué quiero? Y pues en eso tenemos como que cuidar la reputación, ¿no? De que realmente quiero que las personas conozcan de Cristo, entonces yo tengo que pues demostrar que Cristo está en mí, ¿no? Y eso es como el trabajo más difícil porque algunos pues batallamos con nuestro carácter o con hacer equipo o personas que están a nuestro alrededor o Ana que dice con sus papás o Jime que se enoja. Pero pues justo como lo dijo Samu, ¿no? De que un líder es alguien que está pues abierto a demostrar quién realmente es y creo que aquí todos lo estamos viendo y eso está muy padre que sea un lugar donde podamos abrirnos y también decir, sí, fallé en esto, pero aprendí hoy esta lección y voy a trabajar en eso para pues poder reflejar a Cristo, ¿no? Entonces, pues espero que todos hayamos aprendido y sé que durante la semana vamos a estar llevándolo a cabo y que esto sea la conciencia de nuestras vidas, ¿no? Que podamos ser conscientes de lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos y que también tengamos una actitud de rendir todo y que sea con humildad, ¿no? Entonces, no sé si Mar nos puede ayudar a orar para finalizar esta clase. Sí, amigos. Bueno, Padre, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú nos permites pasar este tiempo, Señor, aprendiendo de tu palabra, conociéndote. Te damos gracias por la vida de Samuel, Padre, porque tú lo guardas, gracias porque tú nos hables a través de él, Padre. Y te damos gracias por la palabra que el día de hoy aprendimos, Señor, que tú permitas que seamos esos ejemplos tuyos, Padre, que podamos reflejarte en nuestras acciones, a nuestra hora, pues, de hablar, en nuestros pensamientos, que tú puedas hacer con nosotros, Señor, que vivamos esas vidas íntegras, Padre, y que tú nos permitas ser esa luz, Padre, en donde quiera que nosotros vayamos y donde estemos, Padre, que cuidemos nuestras palabras y que pueda ser tú pues, en cada una de nuestras palabras, nuestras acciones, Padre, así como en nuestros pensamientos, tú danos esa sabiduría, Padre, para enfrentar nuestro día a día y para todo lo que ha de venir en este año, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí y de los que no se han conectado, Padre, que tú los bendigas y que los sigas fortaleciendo en conocimiento de Cristo, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias por conectarse. Gracias al maestro. No, teacher Samo. Bye, teachers, amo. Bye, Ni chicos. modos, Nos te va a vemos. tocar rendir Bye, se cuenta. cuidan, descansen. Todos, a todos, a Bye. todos. Adiós. Que Bye, tengan una bonita Cualquier semana. cosa, Samo, por favor. bye. Bye. Descansen, amigos. Bye, Bye. descansen. Descansen, bye. Bye.